Vamos a dar la bienvenida a una distinguida invitada que nos acompaña en este gobierno de la mañana, la doctora Alma Morales, que es la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud. Buenos días, doctora, y nos gustaría que usted nos edifique la situación en el país, el manejo que se ha dado y la situación del coronavirus a nivel de todo lo que significa la región. Gracias, buenos días por invitarme a este programa especial de la Z101 desde el Ministerio de Salud Pública. Podemos iniciar dando un panorama global y de la región de las Américas. Bueno, ustedes viven al tanto de los datos, yo lo sé muy bien. Sabemos que ya tenemos un panorama global de 8 millones de casos, pero que solo la región de las Américas ya casi aporta el 50% de estos casos. Estamos alrededor de los 4 millones de casos en la región de lo que es América. En cuanto a fallecidos, globalmente estamos ya llegando a los 450.000 casos, y para la región de las Américas tenemos casi también el 50% con 205.555. Estos datos son muy variables porque se van incrementando todos los días. Hay reportes y este es de acuerdo la base de datos de OPS, el cual actualiza a las 2 de la tarde. Pero lo importante de esto es decir de que el epicentro de la pandemia está en la región de las Américas y que está aportando el 50% de los datos. Por tanto, las recomendaciones que se han dado desde el inicio, tanto por el lado de OMS, pero en especial para la región de las Américas por parte de OPS, siguen siendo las mismas recomendaciones. Las recomendaciones siguen siendo vigentes en cuanto a las medidas de salud pública, que debe ser el distanciamiento físico, la no conglomeración, el uso de mascarillas en los espacios que los amerite, y sobre eso hemos dado muchísima información ante el uso de la mascarilla, ante algunas controversias que de un momento a otro han dado. No olvidar que la epidemia inicia o es declarada desde el 30 de enero como un evento de salud pública de preocupación internacional, y luego para el 11 de marzo se declara pandemia. Muchas personas preguntan qué pasó entre el 30 de enero y el 11 de marzo. Bueno, cuando el 30 de enero se declaró este evento de salud pública de preocupación internacional, la Organización Panamericana de la Salud en aquel momento llamó a los países a que consolidaran sus planes de preparación, de mitigación, y asimismo que se incrementara todos los espacios, los ambientes de cooperación, coordinación, colaboración entre los diferentes sectores para que los países estuvieran preparados. Luego, al 11 de marzo, que ya se declara la pandemia, y esta pandemia se declara en base al incremento de casos que hay a nivel global, donde vemos que ya hay presencia del coronavirus en más de 100 países, y al mismo tiempo que estamos viendo incremento en las defunciones. Pero esto no cambia nada de la preparación inicial, sino que lo que hacen ambas organizaciones es un llamamiento a los países en hacer un incremento en los esfuerzos de coordinación y en los esfuerzos de puesta en marcha de sus planes de alistamiento. Eso como para dar el marco general en el cual inicia toda esta pandemia. Si nos vamos ya al día de hoy y evaluamos la región de las Américas, podemos ver que hemos tenido escenarios muy variables. Comenzamos con escenarios de casos esporádicos, conglomerados, luego llegamos a tener todos los países con transmisión comunitaria, como es el caso de República Dominicana, y si bien es cierto las medidas siguen siendo las mismas, pero el reto para todos estos países de América Latina es el poder tener despejados los servicios de salud, porque en cuanto más casos hayan,
obviamente las demandas hacia los servicios de salud se van a ver rebasadas y lo peor que le puede pasar a un sistema de salud es el colapso, es el no poder demandar. Por tanto, es muy importante todas las medidas de salud pública que permitan que no se congestionen los servicios de salud, que las personas sean atendidas oportunamente en los primeros estadios sin llegar a un nivel de complicación que demanden unidades críticas de cuidados intensivos. Un llamado insistente a los países en decir que tengan mucha cautela con las reaperturas. Se esperaba para América Latina, tanto para los meses de julio, que se podría venir una segunda oleada o un segundo incremento del número de casos. Y obviamente lo hemos visto en este mes de junio, hemos visto, como yo mencionaba antes con los datos anteriores, que de los 8 millones de casos a nivel mundial, en la región de las Américas tenemos el 50% con casi 4 millones y si nos vamos a América Latina vemos que el 20% está en América Latina, encabezándolo por Brasil. Hemos visto países que desde el inicio adoptaron todas las medidas de salud pública recomendadas, como Colombia, como Perú, como Ecuador, y hemos visto a estos países como Chile, que se destacó por el gran número de muestras que hizo poblacionalmente, y luego vimos cómo en la reapertura estos países han tenido que parar, que detener y que reevaluar. Al día de hoy la organización sigue diciendo lo mismo a los gobiernos. Tienen que tener mucha cautela con la apertura. Tiene que haber un balance entre lo económico y la salud pública, porque no va a haber apertura ni va a haber un desarrollo económico sin salud. Y lo peor que puede pasar es que los países que han logrado mantener los servicios de salud con un buen nivel de respuesta, y podemos citar entre esos a República Dominicana, pues en un retroceso se les puede llegar a una sobredemanda. El indicador, bueno, aquí yo eso lo dejaré al licenciado Chanel, pero él había mantenido un índice ocupacional alrededor del 40, 42%, 43%, y en datos en datos posteriores vemos que esos niveles de ocupación han incrementado. Entonces, el llamado es a que no permitir que las reaperturas incrementen el número de casos. Pero para eso es un conjunto de medidas. No es solo la mascarilla, es importante usar la mascarilla, pero es importante el distanciamiento físico, pero también es más importante, aún complementa, incrementar las acciones de vigilancia epidemiológica, centrarnos en aquellas personas que están viviendo en alguna situación de vulnerabilidad, poder identificar respiratorio y poderles hacer las pruebas que son las pertinentes. La única prueba de diagnóstico, y lo sigue diciendo la organización, es la PCR. Las pruebas rápidas, serológicas, son para hacer las encuestas de seroprevalencia. Y uno puede utilizar una prueba rápida en un paciente sintomático que al menos tenga 8 días de ser sintomático, y sería una buena manera de utilizar esa prueba, usándolo en el momento correcto, porque una persona que tenga menos de 8 días de no tener ningún tipo de síntoma no va a darle positivo a esa prueba. Por tanto, hay que ser muy estratégico en este momento en las medidas, en las intervenciones que los países hacen. Nosotros como organización recomendamos y ponemos a disposición toda la evidencia disponible, pero somos muy respetuosos de la soberanía de las autoridades de los países en cuanto a su toma de decisiones. Vamos a farmacología. Hasta el día de hoy, OMS y OPS han dicho que no hay ningún tratamiento farmacológico para la COVID-19, o sea, para la enfermedad de COVID-19. Han habido muchos ensayos experimentales, unos con pocos pacientes, otros con más pacientes. Los ensayos más grandes que han tenido más número de pacientes, tenemos el que salió exitoso, el uso de dexametasona, que fue el estudio de Recovery que hizo
UK, Inglaterra, que hizo en Inglaterra con muy buenos resultados, pero ojo, también dice no a la automedicación y que los resultados son para pacientes que están en unidades de cuidado intensivo. Es lo que le digo. Ahora, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado lo que es el estudio Solidaridad. Este estudio Solidaridad tiene diferentes, lo que le llamamos brazos terapéuticos, y en el cual República Dominicana, a través del Ministerio de Salud, del ministro y de su viceministerio, ha solicitado ser parte de este estudio. Termino. Este estudio permite que los países entren con su propio protocolo, porque lo que hemos visto es que a pesar de las diferentes recomendaciones, obviamente los países con sus gremios, con sus academios, con sus asociaciones de profesionales han seleccionado una serie de fármacos para hacer sus propios protocolos. Y caigo con hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina no es que sea una posición de OMS que haya salido como un brazo terapéutico. Dentro del estudio Solidaridad hay un grupo de expertos que es un comité, que son los que conducen el estudio, y han sido ellos los que han tomado la decisión de sacar la hidroxicloroquina del brazo terapéutico del estudio Solidaridad. Sin embargo, eso no quiere decir que los países, junto con sus autoridades reguladoras de medicamentos, tomen las decisiones que deseen tomar de acuerdo a lo que ellos consideren. Doctora Alma Morales, una última pregunta por mi parte. Con relación a las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo para tratar de crear una vacuna contra el COVID-19, nos gustaría saber ¿cuáles son las expectativas reales que hay en este momento en el mundo para tener una vacuna, qué sé yo, a final de año, tal vez a principio del año 2021? Bueno, hay muchas expectativas. Son muchos los países que están involucrados en la producción de la vacuna, que están estudiando la secuencia del virus. Unos países van más adelantados que otros. Hay más de 1000, por ejemplo, ensayos alrededor de la vacuna. Pero es muy difícil precisar si vamos a tener, bueno, en un momento se habló de una vacuna en septiembre, se ha hablado de una vacuna en noviembre, una vacuna hasta el próximo año. O sea, las expectativas creo que varían, son muy variables las expectativas que se tienen. Una vez que se tenga la vacuna, tiene que iniciarse toda la prueba de fase, de factibilidad de la vacuna, porque no es verdad que en cuanto se tiene la vacuna se vuelve accesible a toda la población. Y uno de los temas que ha rescatado la Organización Panamericana de la Salud, y es ahí donde funcionan nuestros fondos, el fondo estratégico y el fondo rotatorio, es cómo hacer para que esa vacuna realmente sea accesible para los países de América. Porque una cosa es que esté la vacuna, otra cosa es que esté la accesibilidad de la vacuna y que se asegure toda la logística para que la vacuna llegue a la población de América. Mientras tanto, decir, no es algo que ya hemos dicho antes, que no hay una vacuna, no hay un tratamiento farmacológico donde nosotros tengamos una posición. OMS ha dado declaraciones dando muy buena noticia del estudio de recovery del uso de la dexametasona para los pacientes en unidades críticas, pero hasta que no se tengan los resultados de Solidaridad, la organización no ha puesto ninguna posición. Por tanto, deben de prevalecer las medidas de salud pública, pero las medidas de salud pública deben de ser acatadas tal y como son, porque si no pareciera que la medida de salud pública no es eficiente, pero a veces lo que no es eficiente es la manera como implementamos esa medida de salud pública. Entonces, yo voy a retomar unas palabras de mis directores, y es la primera vez que en el mundo hay una pandemia por este nuevo coronavirus, pero al mismo tiempo es la primera vez que esta pandemia
el curso de esta pandemia va a depender de los países, de los Estados miembros, de las autoridades, en las decisiones, las medidas que tomen las autoridades, pero sobre todo en la magnitud en que la población acate las medidas que son dictadas por las autoridades sanitarias. Bien, gracias a la doctora Alma Morales, la representante en República Dominicana de la Organización Panamericana de la Salud. Nuestro micrófono, doctora, siguen a sus órdenes para cualquier información que en un determinado momento usted quiera llevar a la población dominicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado.